Estudiantes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. ¿Qué tal, joven? Buenas tardes. Bien. Quienes habla es el profesor Pedro Zamora Flores. Soy el docente que va a estar a cargo del curso de Técnica de Comunicación, pues a partir del día de hoy. La bienvenida, jóvenes, al Instituto Valle Grande. En realidad, muy buena la elección que ustedes han podido tener. Y agradecemos también por confiar en nosotros. Bien. Si bien dentro de este curso, lo importante es que nosotros mantengamos siempre pues la comunicación, la interacción que tiene que existir entre estudiantes, entre docente-estudiante, estudiante-docente, ¿no? Entonces eso es muy fundamental. Bien sabemos que estamos en una educación virtual, no quiere decir pues que dejaremos encendido nuestro audio o vamos a dejar encendido pues nuestra presencia aquí, sino que más que todo es la interacción permanente que vamos a tener, es parte también del proceso de aprendizaje. Bien, dentro del curso pues vamos a tener nosotros nuestras clases los días martes, pues a partir de las 4:40 hasta las 6:20, ¿sí? Ese es nuestro horario, 4:40, 6:20. Dentro de ello, pues también manejamos nosotros nuestra plataforma virtual, en el cual le voy a compartir con ustedes en unos segundos o minutos, para que ustedes puedan tener en cuenta de lo que vamos a resolver o a trabajar durante este semestre, ¿sí? Recordemos que trabajamos por tema de alternancia. 2 semanas tenemos clases presencial nosotros, en este caso, técnica de comunicación, y de aquí nos encontraremos después de 2 semanas, ¿sí? 12 semanas en clases y 2 semanas después, ¿sí? Bueno, vamos a poder compartir la pantalla para que ustedes sepan que vamos a poder trabajar. Por favor, vean unos minutos, voy a compartir pantalla, pero hay inconveniente en este momento, ¿eh? Un ratito.
Un momento, jóvenes, hay un problema con el Zoom. El profesor lo está habilitando en otro computador, ¿ya? Profesor Ocares. Jóvenes, disculpen, por favor, me confirman si puedo compartir pantalla, si están observando. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profesor. Observa. Sí, Ya, profesor, sí. ya, profesor, le doy el host a su usuario, ¿ya? Ok, pues muchas gracias. Está. Muy bien, profesor, cuídese. Listo, gracias a usted, profesor, muchas gracias. Bien, bueno, disculpen, había un problema con el equipo que hace poco he dejado, no permitía compartir pantalla. Entonces, vamos a aquí. Bien, y este es mi pantalla en la que estamos observando. Ustedes también tendrán sus pantallas, ¿sí? Su plataforma que Classroom. Entonces, tenemos acá técnica de comunicación. Y en este caso, nosotros vamos a irnos directamente al sílabo. Brevemente vamos a conocer lo que vamos a ir trabajando.
En caso de la competencia de la carrera de análisis de sistemas, es planificar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar e innovar los procesos de análisis, diseño y desarrollo de software para obtener productos de calidad que permitan responder a los diversos trabajos de una empresa pública o privada, aplicando normas de calidad vigentes, manteniendo la conservación del medio ambiente, promoviendo una cultura de valores en el ejercicio de la promoción. Recordemos nosotros, el curso Técnica de Comunicación tiene 1.5 créditos, ¿sí? Las horas dictadas son 36, 2 horas semanales. Lo que se quiere nosotros es que ustedes cumplan con los criterios de evaluación, de acuerdo a cada capacidad terminal. Para ese curso tenemos 3 capacidades terminales. La primera, que corresponde, expresa con coherencia y claridad en situaciones relacionadas al entorno, valorando la importancia del idioma. Para esta capacidad terminal, debemos de cumplir 2 criterios de evaluación. Se va a tener en cuenta, expresa con claridad, utilizando las expresiones lingüísticas con fluidez y claridad en los mensajes. Lo segundo sería, utiliza con corrección la expresión oral. La segunda capacidad terminal es aplicar habilidades de expresión oral que le permite desempeñarse con eficiencia en su campo laboral. Para ello, se tiene que cumplir esos criterios también de evaluación, que son 2. Organiza la información para la participación grupal con temas relacionados a su interés profesional. Y segundo sería, expresa discursos según la ocasión. La última capacidad terminal sería analizar y sintetizar textos de diversos autores, valorando la importancia de la lectura para el desarrollo técnico profesional. Aquí hay 3 criterios que van a tener que evaluar, que es leer comprensivamente textos cortos, ceñidos a la especialidad. Los segundos sería emite juicios valorativos sobre el contenido de textos. Y tercero, evaluar y sintetizar textos y videos empresariales, científicos y tecnológicos. Cada contenido, sobre cada contenido, siempre hay una actividad que realizar y una tarea previa. En este caso, dentro del este tema, que es el proceso de la comunicación, elementos, factores que intervienen en el proceso de la comunicación activa y entrevista. La actividad será dialogando asertivamente y aplicando recursos verbales durante la entrevista. Y la tarea previa selecciona oportunamente al entrevistado, formulando adecuadamente las preguntas. O sea, eso que es aquí, lógicamente, que debemos desarrollar el día de hoy, como primera actividad. El segundo contenido será la exposición. Para ello, la actividad de aprendizaje es aplicando estrategias y recursos durante la exposición. La tarea es preparar sus dispositivos para las exposiciones. Tanto en el caso de la entrevista, únicamente que ustedes serán los entrevistadores y buscarán a un entrevistado para hacer las preguntas, para formular las preguntas. Lo siguiente, aquí la exposición es forma individual. En la segunda alternancia, los contenidos tenemos el debate, ordenación, la actividad de aprendizaje, demostrando la inclusión de argumentos en el debate, las tareas previas, leer temas tecnológicos y relacionados a su especialidad para poder debatir sobre las ventajas y desventajas de programas informáticos. Dentro de la segunda alternancia seguimos nosotros trabajando el tema técnica de participación grupal por un panel y escenario virtual. ¿Qué trabajaremos aquí? ¿Cómo desarrollaremos la actividad? Aplicando técnicas de participación grupal. Finalmente, la tarea previa, que es observa esquemas de organización de técnicas grupales. Tercera alternancia, que la capacidad de evaluar y se expresa discursos según la ocasión. Técnicas de expresión verbal, técnica de persuasión, aplicando técnicas de expresión oral, aplicando técnicas de persuasión,
La actividad será prepara un discurso para su disertación, ejecuta ejercicios corporales, ademanes y gestos. La cuarta alternancia, elemento de capacidad terminal, tenemos 3.1 y 3.2, que es leer comprensiblemente textos seguidos a la expresaría, emitir juicios valorativos sobre contenidos del texto. Aquí vamos a trabajar los organizadores gráficos, el diagrama empresarial, perdón, los tipos de texto. Para ello, la actividad es demostrando las cualidades del líder. La tarea será de biografía de líderes empresariales. En tipo de texto, tenemos aquí explicando aspectos importantes de la obra. Siguiente es analizar los diferentes tipos de texto. La alternancia 5 que tenemos ahí prácticamente estrategia de comprensión. Las actividades es aplicando las estrategias de comprensión lectora en el texto y organizadores de tiempos en el video. Y la actividad previa será explica de forma argumentativa lo contenido. Y ya sabemos que la evaluación es permanente, trabajos individuales, grupales, hay productos, hay asesoría, que es la forma de calificar, y los recursos por bibliografía, tanto en virtual como en física. ¿Alguna pregunta, jóvenes, aquí? ¿Estudiante, alguna pregunta? Ninguna, profesor. Ok, muy bien. No, profesor. Créditos de esta clase de 1.5. Pues ese crédito en general lo que se ha podido mencionar allí, ¿no? De lo que vamos a trabajar. A su vez, bueno, yo sé que usted tiene su plataforma ya, y el día de hoy, pues, trabajaremos, en este caso, el primer punto. ¿Sí? Los procesos de comunicación. Bien, ¿visualizan el material? Sí, profesor. Les pregunto, jóvenes, como digamos trabajar lo que es la comunicación, y eso es parte abierto, un tema que es muy conocido para ustedes, porque eso nos va a permitir mucho, por lo menos conocernos, desenvolvernos un poco, para luego, posteriormente, llegar a la entrevista, ¿sí? ¿A quién tenemos jóvenes por comunicación? Y podríamos levantar la mano, hay un icono, de esa manera nos podremos apoyar para llevar a cabo una mejor comunicación y comprensión a la vez. Pueden levantar la mano, Lisbeth Arias 5. Es como Señorita, ¿le escuchamos? ¿me escucha? ¿Sí? Yo creo que es como un medio social donde podemos comunicarnos y transmitir mensajes. Podemos socializar un medio. Bien, Lisbeth, ¿qué dice ahora su compañera Dana López? De que la comunicación es el proceso por el cual se envía mensaje entre el emisor y el receptor. Bien, Dana. Buen dato. Profesor, yo creo que la comunicación es
para comunicarnos mejor entre el receptor y el emisor, para lograr una comunicación mejor. Bien, ustedes nos hablan pues de los elementos en sí, la comunicación que tiene que ser muy fluida, ¿no? Entonces, ahí tenemos aquí que la comunicación sí es un proceso, ¿sí? Es un proceso, y a su vez también es de un carácter social. ¿Por qué hablamos de un carácter social? Ya que eso nos permite relacionarnos con los demás. No somos seres aislados. En cada momento tenemos cierta necesidad de poder transmitir e intercambiar información. En ese momento estamos intercambiando información, porque siempre hay un propósito. Entonces la comunicación siempre es muy permanente. Y la comunicación siempre se da en todo momento. Y más porcentaje existe en la comunicación verbal que la comunicación escrita, ¿no? Si observamos la imagen aquí, son estudiantes de Valle Grande, igualmente se están comunicando con el tutor, con el ingeniero, comparten experiencias. Lógicamente que las preguntas, el diálogo debe ser con el tema que están trabajando ellos, un tema de interés, ¿no? Y aún como usted dice, ¿no? Que persiste siempre los momentos en que cada elemento cumple un rol importante, como emisor, como receptor, porque si hablan los dos a la vez, pues lógicamente no hay una comunicación. Decimos que la comunicación de especificidades, ¿no? Nunca se ha visto que un ser humano de esos tiempos muy antiguos se pueda alejar solo, ¿no? Siempre ellos han mantenido lo que es un grupo, ya sea para realizar diferentes actividades, tal vez la caza, tal vez la parte agrícola, la pesca. Pues todo ello pues es una información que va transmitiendo pues a través de diferentes campos, diferentes contextos. Aún así, ya estamos en una comunicación tal vez virtual, ¿no? Como la vemos aquí en la pantalla, tanto ustedes como yo. Pero aquí es una comunicación totalmente pues distinta, ¿no? Una comunicación directa, se puede decir, ¿no? Pero indirecta porque no estamos presentes nosotros, ¿no? Pero sí es una comunicación directa ya que estamos participando, estamos visualizando la información y sobre todo, ¿no? Que estamos compartiendo conocimientos. Hay un cierto cambio, ¿no? Y la actitud siempre es muy fundamental. A ver, nos dice que también eh, una imagen es parte de una comunicación. En esa parte quiero detenerme aquí y quisiera escuchar a ustedes que seleccionen una imagen, cuales quieran, de esas cuatro, y ustedes pueden decir, vamos a deducir, ¿de qué creen que están ellos hablando? ¿De qué creen que se están comunicando? ¿Cuál cree que sea el tema de interés de ellos? ¿Podemos levantar la mano? Elijan cualquiera de las imágenes. En la parte superior e inferior. La primera y la segunda. Melissa, Panduro. Sobre las carreras de Valle Grande. ¿Cuál señorita? ¿Cuál cree usted que se habla de la carrera de Valle Grande? En general, las cuatro imágenes. No, solo la de la derecha. Es análisis del sistema. Ya, a ver, ¿qué creen usted que están haciendo los jóvenes aquí? De la parte superior e inferior.
Melissa. Y luego Disculpe, Cassandra. no lo escuché. ¿Qué creen que están haciendo esos jóvenes de análisis de sistemas? ¿Existirá alguna comunicación entre ellos? Sí. Sí. Cassandra Chupitas, ¿de qué creen ustedes que están hablando esos jóvenes? Cassandra, Mm, voy a levantar la mano. En ese caso veo que se levanta la mano Rosa Carolina Sánchez Gámez. Sí, en la primera imagen me parece que están en un campo hablando de un terreno, el otro me parece que están hablando como que un cableado o están poniendo un sistema, y en el tercero, si no me equivoco, parece de tipo de plantas, y al costado al otro, en la cuarta imagen parece que están estudiando, van a exponer o algo así, o están estudiando, pues, ¿no? Y Rosa. Y finalmente Víctor Sánchez. En todas las imágenes se ve que hay comunicación. En todas hay comunicación. En el primero hay en grupo y el segundo, que está al costado, son dos personas. Inspect también voy a levantar la mano. Sí, en las 4 imágenes se mira que son las 2 carreras de Valle Grande, la que es agronomía y análisis del sistema. En todas parece que hay comunicación entre, como por ejemplo en la segunda imagen están desarrollando software o algo, y en las 2 primeras también hay una comunicación grupal acerca, intuyo que podría ser acerca de los tipos de plantas o cuáles son los beneficios o cómo puedes curar, etc. Muy bien, señorita Lisbeth Arias. Bueno, veo que también dentro del grupo, veo que están bien, ¿no? Están participando Vega Arias, Dana, bueno, Alex, Elisa, Rosa, Víctor, Lisbeth, ¿no? Lo que estoy anotándolo aquí. Bien, entonces, sí hay forma de comunicación, tiene que ser siempre una comunicación asertiva, ¿no? Lo más importante, ¿no? Lo que vamos a verlo más adelante. Las imágenes, pues, si bien sabemos, es de Valle Grande, ¿no? Ella es un exalumno, ¿no? Pero la idea aquí, el mensaje, la expresión es de Anthony Robbins, ¿no? Es un autor, ¿no? Pero Anthony no es el estudiante, ¿no? No es Anthony, no es otro estudiante, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que esta expresión que nos dicen para comunicarse de forma efectiva, debemos darnos cuenta de que cada uno de nosotros percibe el mundo de diferente manera y debemos utilizar ese conocimiento como guía para comunicarnos con los demás. Ese es el motor. Así es, ¿no? Debemos de emplear efectivamente la comunicación. Cada uno tiene una forma distinta de cómo percibirla y debemos nosotros guiarnos con una cierta finalidad y guiar a los demás y ser asertivos. En toda comunicación, jóvenes, siempre es importante que exista la parte que sea dinámico, inevitable, irreversible, bidireccional, verbal y no verbal. En una comunicación dinámica, si bien sabemos nosotros, cuando nos encontramos tal vez por la calle con nuestros compañeros, por lo menos, bueno, en un tiempo de pandemia, no es tanto abrazarnos, ¿no?
Sin embargo, por lo menos un cierto gesto, un pequeño saludo, un poquito lejano, tal vez cercano, pero desde ahí empieza ya la comunicación, ¿no? Pero no he hablado nada, pero sin embargo ya en mi gesto me comunica. Y esa es una comunicación no verbal, como vamos a ver luego. Pero también es importante que en ese juego de roles, este intercambio de roles, no estemos tan quietos, no estemos tan firmes, no estemos tan congelados, ni estáticos. Lo que se requiere siempre que tengamos nosotros esa fluidez, esos gestos, esos movimientos, esa postura. Todo ello es importantísimo en una comunicación. No solamente los labios, se va a mover, ¿no? No solamente ellos, ¿no? Sino también las manos, los brazos, todo el cuerpo. Y eso, es decir, no estará estático, lógicamente es dinámico. Inevitable, pues es imposible no comunicar. Y incluso el silencio comunica. ¿Nos ha pasado alguna vez que hemos visto o hemos sentido tal vez callados, preocupados? Y sin embargo, la otra persona nos dice, ¿qué sucede? ¿Por qué estás callado? ¿Por qué estás preocupado? En el mismo rostro, la misma forma de uno, ya existe una comunicación. Lógicamente que para ello hay una respuesta. Tal vez decir, no, no te preocupes, no pasó nada. O tal vez podemos ser sinceros. Sí, ¿no? Estoy muy preocupado por que tengo que hacer una entrevista y se me gana el tiempo y no encontrar una persona adecuada, ¿no? O tal vez no tengo tiempo, ¿no? Preocupado. Irreversible. Porque una vez realizado no puede regresar, borrarse y borrarse. Y las palabras jóvenes siempre quedan marcadas. Y es importante que a veces cuando nos expresemos a los demás, pensemos en que podría dañar a alguien, ¿no? Podríamos tal vez dar una información equivocada. Y eso no se puede ya volver a borrarse, ¿no? Ya que hay impregnada en uno. Tal vez hay momentos que la comunicación tal vez puede ser no tan clara o directa una afirmación, tenga duda, pero sin embargo yo puedo comunicar, no, discúlpame, tal vez me equivoqué, no era así, de esa manera. Entonces puedo corregir, puedo orientar, pero ya queda pues una parte en que se dijo que se actuó. ¿Por qué hablamos bidireccional? Recordemos, bi es dos, y una comunicación siempre va en dos sentidos. El emisor hacia el receptor hacia el emisor. De ida y vuelta, va fluyendo, bidireccional. Los medios de comunicación, en caso de la televisión, el, el periódico, es unidireccional, porque va en un solo sentido. Solamente esos medios informan, más no lo comunican. La comunicación sí es bidireccional. Y cuando hablamos verbal, no verbal, la parte verbal, pues bien sabemos que es la forma escrita y oral, la verbal. Y la no verbal es la que uno emplea toda forma de comunicación para comunicarnos. ¿De qué manera? Podemos emplear un sonido. Si a esta hora, bueno, sí, son cerca ya de las 5:40, escuchamos tal vez un sonido, y está haciendo frío, ¿no? Un poco frío. ¿Quién pasaría por esa hora sonando su bocina a esa hora? ¿Quién pasaría? 5:30, 5:40, 6. ¿Quién pasaría por frente a nuestra casa? En ese tiempo, y no hace calor, hace un poco de frío. ¿Quién es el que pasa cerca de las 5 o 6 de la mañana por nuestra casa, sonando una bocina? Es el El panadero. panadero. El panadero. El panadero. Entonces, hay una comunicación también, lógicamente, que me indica que hay una persona, que el señor que está pasando por nuestra casa y está el panadero. En un partido de fútbol, el sonido del silbato, y es una parte de una comunicación no verbal, porque el sonido nos comunica, pues, siempre y cuando el jugador haya cometido lo que es una falta, para sacar lo que es los laterales, el saque de esquina, el saque de fondo, ¿no? O la falta que alguien puede cometer, los sonidos.
El sonido también está dentro de diferentes maneras, un sonido. Tal vez el cambio de horario dentro de un educativo, dentro del trabajo. Sonido. La parte no verbal también está en los colores. El semáforo es una parte no verbal, los colores. Decir vamos a la playa y vemos una bandera roja es peligro. Si vamos nosotros no verbal a un partido de fútbol, igualmente hay tarjetas. Entonces, todo es forma de una comunicación donde no siempre la forma oral y escrita será no verbal. A ver, leamos esta parte en silencio, la comunicación asertiva. Y luego ustedes dirán, profesor, les preguntaré a ustedes, ¿qué cosa será, qué es ser asertivo después de la lectura? Léelo bien. A ver, ¿qué es una comunicación asertiva para ustedes, jóvenes? Podemos levantar la mano si les gusta. Lisbeth, Aries, Es, una comunicación asertiva es como una persona se comunica con la otra de manera más calmada y de tal manera que hace que tengan una comunicación más satisfactoria, más fuerte y que, que tengan una comunicación buena entre ambos. No es como la agresiva, que es con un tono más fuerte o algo, y ambas personas pueden transmitir sus ideas de manera igualitaria. Y ¿cómo para crees mí que, eso es una Lisbeth, comunicación. cómo crees que se siente una persona si lo tratan a uno de una forma asertiva? Yo creo que se siente bien, pues, porque pueden transmitir sus propias ideas, sus propias comunicaciones, sus propios intereses y transmitir la información que ellos quieren decir de manera asertiva. Bien, Lisbeth. Así es. Entonces, en los tipos de comunicación tenemos directa. A ver, quisiera que ustedes a base de esta definición y las imágenes, ustedes participen. Aquí llamamos una comunicación directa. ¿Por qué? Es directo. ¿Qué están haciendo ellos en esta forma, en esta imagen? Víctor Emilio Brooks, Manuel Alzada, Dana López, En las dos imágenes se observan que están dialogando sobre el producto. y en esta parte, Dana, para que sea una comunicación directa, ¿qué tiene que existir? Ejemplo, Galván, La presencia de ambas La personas, pers- profesor. por favor, nuevamente repita. La presencia de ambas personas, la que se va a comunicar con la otra. Muy bien, la presencia directa de ambas personas, ¿no? Donde directa físicamente, no presencialmente, tienen que estar esas dos personas. Así es. Muy bien, Ruth. Igualmente, aquí pido que ustedes participen.
definan ustedes, expliquen qué es una comunicación indirecta y el ejemplo. So, la comunicación indirecta no es necesario que, o sea, no se necesita que esté presencial. Un ejemplo podría ser nosotros ahora mismo, estamos en clases virtuales. No se requiere entonces la presencia física de uno, ¿no? Que ambos nos estemos frente a frente o cercanamente, ¿no? No, eso no es importante, ¿no? Sino la indirecta, es su compañero, es la que en ese momento estamos nosotros, realizando lo que es una clase, intercambiando ideas, opiniones, frente a través de, en este caso, una plataforma, ¿no? Virtual. Bien. ¿Algo más que desean agregar? Siguiente. La comunicación bilateral o recíproca. Participemos levantando la mano. Dana López. De que cada uno tiene su propia opinión respecto al trabajo que están haciendo. Y de ahí dialogan y llegan a un punto de acuerdo. Dana, pero para que sean ellos, para que sea la comunicación bidireccional o recíproca, ¿qué notamos aquí? Que tienen que ser en grupo. Notamos que puede Que tiene que ver un emisor y un receptor. un receptor emisor. Y tal vez no limitadamente una cantidad Profesor, de... en esto también se necesita la presencia física de ambas personas o un grupo de personas. Así es. Muy bien. Pasamos a la siguiente. En ese caso, un grupo de estudiantes que se está preparando para una exposición, ¿no? Buscando información, tanto a través de una computadora como celular. Y está en un ambiente, en un laboratorio, a cargo de un asesor, un tutor, buscando, explicando a los alumnos, o tal vez ellos manipulando ciertos elementos químicos a base pues, para el terreno, ¿no? O cómo llegar a exterminar unas plagas. Siguiente, una comunicación unilateral. ¿Quién participa? Profesor, Eric Flores, ¿cierto? ajá, esa es la comunicación entre que quiere demostrar así una página web para a quién se dirige hacia una persona, llevar un mensaje, una información para que conozca. De eso trata. Pero en la comunicación unidireccional, ¿hay intercambio o no hay intercambio de roles? No. No, profesor. No hay intercambio de roles. No hay intercambio. Solamente recibimos esta información. Nada más. No hay una respuesta inmediata, ¿no? Es lo que ustedes también han podido descubrir en un momento de información que están en redes sociales para que ustedes puedan informarse y llegar pues a la postulación, ¿no? Y ingreso a Unigrado. Seguimos. Una comunicación privada. Es cuando hay una comunicación con una sola persona nada más, ¿no? Algo más privado. Por ejemplo, acá nos dice el tutor y el estudiante. En otro caso que también podría existir dentro de la parte académica, otra es otro tipo de ejemplo que sea también privada,
sobre algo que no he entendido y solamente le diga a una compañera o un compañero. Bien. Bueno. Una comunicación pública, bueno, ya ustedes han asistido pues a Belgrano, conocen el auditorio. Cuando hablamos que sea una comunicación pública, ¿de qué manera se da? Por ejemplo, cuando una persona o un grupo de personas tratan de enviar un mensaje o una información a un grupo más grande. Muy bien, así es, ¿no? La comunicación va más allá, ¿no? No tiene límites, ¿no? Por la cantidad de personas. Igualmente es variada, ¿no? Las edades, el- los participantes, es un público muy diverso. Y es así como, en ese caso, ustedes al inicio mencionaban los elementos, ¿no? Lógicamente, que parte siempre de lo que es un emisor, y también se puede conocer como el hablante, el receptor como oyente, el canal es el medio de transporte, de comunicación, el mensaje es importantísimo, y la retroalimentación, ¿no? Que se llama el feedback, ¿no? El feedback. Aquí en esta diapositiva también seguimos viendo lo que son los elementos. El contexto es el lugar donde se produce la comunicación, es un contexto, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los elementos de la comunicación? ¿Quién podría ser el emisor aquí, el emisor? El emisor es el profesor o el docente que está dictando la Bien, clase muy y el bien. receptor son los alumnos. Sería por el emisor. El receptor es el los estudiantes. Ya. ¿Qué más? ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál será el mensaje? Ellos están en un laboratorio. Están explicando una... El mensaje sería como que un experimento del emisor que está desarrollando. ¿Listo? Importancia tal vez de un químico, ¿no? Para eliminar tal vez unas plagas, ¿no? Podría ser el caso. O fortalecer lo que es también las plantas, ¿no? Así es. ¿Creen ustedes que solamente ellos son los receptores? ¿Solamente van a ser receptores? No, No, ellos profesor. también Hay pueden momentos comunicarse. también en que se vuelven. Rup, sí, Rup, escuchamos. Hay momentos en que los En que estudiantes, cada uno de ellos también se vuelve en emisor y el profesor en el receptor. bien, entonces hay un momento en que ellos se van a convertir en emisores y el profesor, el docente, el tutor, en el receptor. El contexto es el lugar donde se produce la comunicación, que es un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio. Y el canal, pues, es el área, ¿no? Aquí, ¿cuáles son los elementos? ¿Quién será el receptor aquí? Los alumnos. El receptor es el profesor. El profesor y los alumnos. Podría ser un intercambio, ¿no? Porque el estudiante que está con el material en mano, ¿no? Por su trabajo, Estoy ¿no? leyendo, estoy Puede ser leyendo. que esté explicando, esté leyendo, ¿no? Y todos son los receptores, ¿no? Hay un momento en que el profesor va a ser el, el hablante, el emisor, porque tal vez le puede decir que está bien, ¿no? O puedes agregar un dato más, si está entendible, ¿sí? Entonces, va a llegar lo que es a complementar y viene lo que es la comunicación entre ellos. Tal vez los compañeros también y dan soporte. El contexto es todo lo que dónde están ellos, en un ambiente de análisis de sistemas. Es un salón. El aire es el aire es la comunicación, que son las zonas sonoras. El código es el lenguaje castellano, ¿cierto? El español es el código. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el tema tratado? ¿Qué podemos decir sobre esa parte? Hay varios tipos de comunicaciones. ¿Sí? ¿Qué más?
¿Hemos entendido hasta aquí esta clase, ese tema? ¿Se ha comprendido? Sí, profesor, todo correcto. Sí, Sí, profesor. profesor. Bien, jóvenes. Entonces, bueno, yo también pienso que ustedes han ambientado en su casa una computadora, una laptop, una tablet, un celular, ¿no? Y desde allí están haciendo sus trabajos, ¿no? En su clase. Señorita, o tal vez dentro del mismo trabajo donde nos encontramos y estamos siguiendo nuestra clase, ¿no? Y bien, jóvenes, vamos a seguir compartiendo. ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor, está claro. ¿Pregunta? Pregunta. Igualmente, jóvenes, sigo viendo por mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Sí, profesor. Esta es una información que complementa la diapositiva anterior porque ya habíamos hablado que sí existe la comunicación en todo proceso, y que la comunicación pues se puede dar de forma directa. Tengamos en cuenta siempre que la comunicación sea que no tenga parámetros o que no tengamos diferencias, ¿no? La comunicación tiene que ser siempre en un mismo nivel, una misma jerarquía. El trabajo en equipo siempre es muy importante. El feedback la forma en que yo les pregunto a ustedes, joven, ¿me están entendiendo? ¿Están comprendiendo la clase? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Ok, profesor. muy bien, entonces continuaremos entonces con la clase. La pregunta que yo hago, si digo, joven, ¿me están entendiendo? Ustedes entienden, sí, profesor, estamos comprendiendo. Entonces, bueno, joven, entonces seguiremos explicando la clase. Ese es el feedback, ¿no? Es una retroalimentación frente a ello, ¿no? Vamos a encontrar lo que es la comunicación verbal, no verbal. La verbal siempre habíamos dicho que es toda forma de comunicación donde se emplea el oral y escrita. La no verbal, toda forma de comunicación que no se emplea, ¿sí? Las miradas son una comunicación no verbal, la mirada. Y las verbales también transmiten sentimientos, emociones también. Gritos, ¿m? Tristeza, preocupación, el abrazo hacia otra persona, el señalar con el dedo quizás nuestra molestia. Son formas no verbales. Siempre hay ciertos indicios, los indicios son importantísimos, ¿no? Aquí la preocupación de tienen un hincha, ¿no? Tal vez eh, ver a su equipo que estaba a punto de clasificar lo que es a otra etapa, sin Está embargo, sin indignado. poder perdido un penal, ¿no? ¿Mm? Imagínense, ¿no? Estar uno tan lejos, bueno, por problemas que uno puede tener en la depresión. Eso es también esta forma de una comunicación también, ¿no? La misma postura que uno tiene, no verbal. Cuando hablamos en símbolos, los símbolos siempre pues se nos indican, ¿no? Tal vez el auxilio, la paz, por una fecha que se está realizando y uno tiene que tener lo que es un listón, ¿no? Y a veces ahí por el día del cáncer, o tal vez por el día del SIDA, ¿no? Tantas formas que uno puede, o tal vez una persona que está de luto, ¿no? Vienen los listones. Siempre tiene que haber lo que es una comunicación permanente. En este caso, un autor dice, se utiliza todo trabajo sobre la comunicación verbal, afirmando que ese tipo de comportamiento puede, y se puede un tipo de comportamiento frente al autor. Puede repetir, contradecir, sustituir, contradecir, repetir, todo lo que es un comportamiento verbal, lo que hemos dicho casi al inicio de clase. Bien, también nosotros encontraremos en ese material, lo que ustedes están visualizando en mi pantalla, ustedes también lo tienen, ¿cierto? Y ustedes lo tienen también ese material. A ver. Vamos a la lectura, ¿sí? De forma silenciosa, ¿sí? Vamos a la lectura. Y voy a ver si lo puedo
Disculpen, jóvenes, un momentito. A ver. Por favor, lean en silencio este texto. Leamos en silencio. Quiero preguntarles al final unas preguntas, ¿sí? Por favor, atentos. Vean bien, en silencio. Bien, creo que ya finalizaron la lectura. ¿Me confirman si terminaron? ¿Me confirman, jóvenes, si llegaron a terminar de leer?
Me dice Lisbeth, sí. Sí, Lisbeth, ¿no? Lisbeth, ¿dejas terminar de leer? ¿Puedes enseñar tu audio? A ver, ¿alguna, algún cambio de conducta en usted mientras que estuve leyendo? ¿Alguna actitud de ustedes cuando estuvieron leyendo la lectura? Hay varios tipos de actitudes. ¿Me dices, Víctor? Hay varios tipos de actitudes. En la parte final, Veo la actitud agresiva. en el caso de ustedes, cuando estuvieron leyendo, ¿cómo lo interpretaron la parte final? O Bueno, sea, sí, la actitud que nosotros tuvimos al leer la lectura o la sí, lectura. la de ustedes, la de ustedes. O sea, para mí es muy gracioso la lectura porque por la manera que empieza y la manera que termina. Claro, a eso iba, muy bien, Lisbeth, a eso iba, ¿no? ¿En qué parte es lo gracioso? En la La parte parte, o sea, el sabio griego interpretaba de otra manera al romano, pero el romano, o sea, lo veía de forma agresiva, todo agresivo. Para mí esa fue la parte divertida, graciosa. Ujú, cierto. Sí, entonces, yo veo que, observo que sí ustedes han entendido la lectura. Así es, ¿no? Entonces, miren, la forma era una comunicación no verbal, ¿no? Porque no empleaban, pues, el lenguaje, ¿no? Oral, Símbolos. Hagan por simplemente a símbolos. través de señas, ¿no? De los gestos, ¿no? Pero cada uno tenía una interpretación muy distinta. Cada uno el código lo entendía a su manera. Sin embargo, esta confusión entre ellos o mala interpretación hizo posible que ellos tengan que sus propias. sus propias leyes. Ah, bien, así es. Muy bien. Bien, joven. En esta primera sesión que estamos trabajando aquí, hasta aquí, muchacho, quisiera seguir alguna pregunta. Hasta aquí, joven, alguna pregunta. Joven, ¿me logran escuchar? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor, ninguna, todo No, correcto. profesor. No, profesor. Revisen ustedes el material, el T5 y el T6. Man- eh, Revisen ustedes.
Vamos a ver. Vamos a la actividad, explicar la teoría y la actividad que ustedes van a realizar. Bien, bueno, ya por contexto bien sabemos que existen, bueno, siempre se ha dado algunas entrevistas, ya sea ustedes han tenido conocimiento por si participar directo tal vez, o tal vez de forma indirecta, que vamos a hablar de los medios de comunicación, gente que tiene entrevistas, y las entrevistas, para empezar, pues debemos de tener en cuenta a un entrevistador y entrevistado. Bueno, yo les pregunto a ustedes, si fuera el caso que ustedes van a hacer una entrevista a una persona que conozca el tema de análisis de sistemas, ¿ustedes quiénes serían? ¿Los entrevistadores o el entrevistado? Los entrevistadores. Entrevistador. Muy bien, ustedes serían los entrevistadores. De tener en cuenta siempre que para uno poder hacer las preguntas, primero identifiquemos quién va a ser entrevistado, ¿no? ¿Quién será entrevistado? Vamos a identificar. Y como todo entrevistado, primero hay que contactarse con él, con la persona, explicarle cuál es la finalidad de la entrevista, y después de ella, pues, si acepta a ella, pues por lo menos tener en cuenta que uno tiene que formular preguntas, ¿no? Y las preguntas primero va a ser un borrador, luego de ese borrador ustedes van a seleccionar las preguntas más pertinentes para hacerla a ese entrevistado. Lógicamente que las preguntas que se pueden realizar tienen que ser memorizadas. Y si dentro del transcurso de la entrevista hay otras preguntas que uno puede formularlas y que no tengo anotado o no está en mi mente, ¿lo puedo hacer? Sí, lo puedo realizar. Entonces no estamos tan sujetos a las preguntas que tenemos ahí anotadas o esas preguntas anotadas que debemos memorizar. No son tan estables, ¿no? Sino ni tan parametradas. Esas preguntas, podría el caso que se formulen nuevas preguntas durante el tema de la entrevista, ¿no? Hay un tema de interés que él o ella está hablando y se requiere que se haga la entrevista. Entonces, una entrevista puede ser laboral, una entrevista también con el trabajo. O sea, diferentes tipos de preguntas o de tipos de entrevistas se pueden realizar. Lo importante es que uno tenga el tiempo debido, conozca a este entrevistado y se realice con toda normalidad y naturalidad una entrevista. Bueno, ya hablando de una actividad que vamos a trabajar el día de hoy, que vamos a dejar actividad, es la que ustedes tendrían que buscar una persona, contactarse con una persona de análisis de sistemas, o una persona que conozca temas relacionados con la carrera de ustedes, ¿sí? Personas que conozcan el tema de ustedes, la carrera de ustedes. Profesor, Bien, sí, Víctor. y si yo tengo, o sea, mi papá estudia lo mismo que yo, él es ingeniero de sistemas, ya a él le puedo preguntar. Entonces, a él le hacen las preguntas. ¿Sí? Ya. A él le hacen las preguntas. ¿No? Sí. Entonces, a él podría hacer las preguntas referente a la carrera. Profesor. Entonces, en ese sentido, entonces, tendría que yo ser el entrevistador. ¿Sí? Tengo que buscar una persona para hacer las preguntas también. Puede ser un familiar, sí, puede ser un familiar que conozca la temática de sistemas. Puede ser un primo, también. Puede ser una persona que no es cercano a mí, pero lo conozco, quiero acercarme a él o a ella para hacer la entrevista, si es posible. Ahora, jóvenes, la entrevista que se puede hacer necesariamente no es que se realice de una forma presencial. No.
La entrevista se puede hacer de una forma tal vez indirecta. Indirecta. ¿De qué manera? ¿Cómo puedo hacer pues, una entrevista de forma indirecta? A ver, Virtualmente. muy bien, Israel. Virtualmente. Con las herramientas que ustedes conocen. Puede hacer en caso de un Zoom, un Meet, ¿cierto? O tal vez otra herramienta que ustedes conocen de forma virtual. Lo pueden realizar. Ustedes lo pueden hacer. Entonces, profesor, ¿para cuándo sería la entrevista? La entrevista sería para la siguiente semana. Un día como hoy. Solamente tendría yo que actualizar el Drive y colocar la fecha de entrega. La fecha de entrega. Dentro de la sesión observo que hay 32 estudiantes, ¿cierto? Hay 32. Como hay 32 jóvenes, entonces cada uno tendría una propia entrevista. Esa actividad, profesor, Sí, es una actividad. ¿y cuándo se va a entregar? ¿Y tenemos que grabarlo? Sí, ustedes lo van a tener que grabar. Solamente me queda a mí ingresar nuevamente. A ver un momentito. Voy a entrar a la plataforma. Si me dan unos segundos nada más, por favor. Solamente me falta activar nada más la plataforma. A ver. Vamos a ver. Disculpe, una consulta. ¿Y Sí. le vamos a preguntar sobre la carrera o usted nos va a dar un cuestionario para nosotros hacerle al entrevistado? Ustedes formarían sus preguntas. Ustedes van a realizar las preguntas para entrevistar. Y si en Profesor, caso, ¿puede ser de cualquier tema o es simplemente de la carrera que estamos estudiando, que es análisis de Sí, sistema? me gustaría en sí que sea de la carrera de sistemas. Pero Profesores, también podría ser otra, ¿verdad? Como por ejemplo, No sé, otro tipo de carrera o sea, por eso le pregunto, ¿es necesario que sea solo de la carrera que estamos estudiando? Podemos hacer entrevista, pero, yo o sea, pienso que un especialista en en una distinta carrera, ¿verdad? tendría que ser de la carrera de ustedes, porque de allí hay hay interés de ustedes por preguntar algún programa, tal vez un adelanto, o algo actual, ¿no? A veces nosotros recién empezamos la carrera y tienes muchas preguntas que tenemos por hacer, ¿no? Allá una persona que ya está encaminada o ya es un profesional, ¿no? Entonces sería profesor, por... ¿y al momento de hacer la entrevista sería por video o sea grabado? ¿Le tenemos que mandar grabado a usted? Ya, miren, la indicación que está aquí en la plataforma dice realizar una entrevista, ¿sí? Una entrevista, mínimo un promedio de 8 minutos de duración, ¿sí? 8 minutos. Tener en cuenta que usted debe de aparecer en el video, ¿sí? Usted tiene que aparecer en el video. Y antes de subirlo, por favor, tiene usted que verificar y observar que se escucha claramente. De preferencia, el video tiene que ser grabado horizontalmente, ¿sí? Horizontalmente la cámara, no vertical. Si hacemos Ya, vertical, la pantalla se ve muy reducida, el espacio. Entonces, es tendríamos que grabarlo horizontal. con el celular. Sí, lo pueden hacer por el celular, o como decíamos al inicio, ¿no? En el caso de repente un compañero me decía, bueno, profesor, mi papá es ingeniero, entonces en casa alguien me podría apoyar para hacer la grabación, ¿no? Si es que yo no voy a salir de mi casa, me dificulta, entonces me pongo en contacto con una persona que conozca la carrera y le voy a hacer lo que es
una entrevista a través del Meet o a través del Zoom, que va a quedar grabada. O tal vez usted conoce otra herramienta que sea posible, de forma virtual. Y eso se llegaría pues a subirlo. El tiempo que vamos a dar que sea pues una semana, ¿no? La siguiente clase, Y ya antes de empezar, debería estar subido todas las actividades. lo vamos a subir por Classroom, ¿no? Sí, Ya. sí, sería por el claro. Y si Recordemos, en caso, y si en caso no tengo ningún familiar o alguien ni siquiera lejano que haya realizado esa carrera, ¿cómo hago? ¿Podría ser con un profesor? sí, también, así, sí pueden hacerlo. Pero no sé si los profesores, o sea, me dejarían que yo hiciera así como, Conversaría, a ver, conversaría si puede, ¿no? Conversaría. porque yo no tengo familiares ni cercanos ni lejanos que hayan estudiado análisis de sistemas. O sea, en mi ambiente familiar somos unas personas pocas, o sea, pocas personas. ¿Qué solución le damos, Lisbeth? Profesor, yo no tengo primos ni tíos que hayan estudiado esta carrera. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo Tengo tampoco, en profe. mente quién me puede apoyar en esta entrevista. Que pueda estar relacionada a la carrera, ¿verdad? Podemos, mire, tenemos un tiempo, una semana. Entonces, sería importante que primero pensemos en un tema que vamos a preguntar, hacer los borradores, las preguntas. Mientras tanto, también podemos contactar con, de repente, mi primo o mi papá, de repente conoce a alguien, de repente su trabajo, que pueda contacto con alguien vía telefónica. Y luego hacemos un Zoom y se hace la entrevista, ¿no? Un promedio de 8 minutos, le digo, un promedio de 8 minutos. Ya. Sí, todavía tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Cualquier consulta, pues lógicamente que Profesor, sí. y acá usted ha mandado un material, pero no abre nada. Ahí tenemos que mandar el video. No, va a haber una plataforma, una herramienta de ahí. Voy a actualizarlo para que usted lo pueda subir, ¿ya? Voy a actualizarlo para que ustedes suban el trabajo. Profesor, ¿y hasta cuándo tenemos que presentarlo? ¿Le doy tiempo unas semanas? Profesor, pero si es antes sí lo Ya. podemos subir igual, ¿no? Sí, es antes normal, no inconveniente. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, ¿puede coincidir la misma persona en la entrevista? ¿Puede O sea, coincidir? el entrevistador puede ser diferente, pero la entrevistada puede ser igual, la misma persona. No, puede coincidir también, puede coincidir. Ah, ya, gracias. Sí, ¿no? No va a ser la misma persona, lógicamente, y tampoco no van a hacer la misma pregunta, ¿no? Pueden tocar otro tema, ¿no? Otras preguntas lo pueden hacer, ¿sí? No se preocupen. Bien, jóvenes, no sé si había otras preguntas más. Profesor, ¿podría entrevistarle usted? ¿Cómo dice usted? ¿Podría entrevistarle usted? De sugerencia le digo a un profesor o docente directamente de la carrera de sistema. Es Es que, directo. es que soy nueva y como que no conozco mucho a los profesores. La A ver, mayoría son nuevos. jóvenes, vamos viendo. A ver. Si hay ciertas dificultades, ustedes me estarían comunicando si es que hay ciertas dificultades. Y es que hubiera, pero vamos a estar en comunicación. Tampoco no podemos decir que no se va a poder hacer el trabajo, ¿sí? Vamos a ver de qué sentido se puede ir eh, levantando esas observaciones o viendo la situación. eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Existen grupos. Profesor, Sí, pero disculpe, en caso de que yo no encuentre a la persona que haya estudiado este análisis de sistema, ¿cómo yo podría hacer el trabajo? a ver, la única solución, vamos a hacer una solución más adelante, una solución. ¿Podemos entrevistar a un familiar de nuestra casa? A ver.
podemos entrevistar a un miembro de la familia. Profesor, también podemos sacar información y que nuestra familia no Vamos a ver, vamos a buscar una solución en ese momento, porque veo que vos están preocupados. Entonces, busquemos a un miembro de la familia y le preguntamos, ¿no? Le hacemos entrevista a él o a ella. Pero tampoco vamos a hacer preguntas tan cortas, ¿no? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Cuál es su nombre? ¿No? Preguntas cortas no tampoco, ¿no? Por eso, al inicio sí podemos preguntarle al inicio, ¿no? Su carrera de él o de ella, ¿no? Sus perspectivas que tiene, cómo han sido sus estudios superiores, ¿no? Preguntas, ¿no? Donde exista también un- ciertas nociones que puede tener, un poquito de desenvolvimiento. Pero recordemos otra cosa más. El desenvolvimiento tiene que también ser de parte de ustedes, su desenvolvimiento. La expresión no verbal, la postura correcta para hacer la entrevista. ¿Sí? Por lo menos eso hay que tener en cuenta. No vamos a estar con las manos pues tampoco tan quietas que digamos, ¿no? Con las manos ocultas, ¿no? Hay que tiene tener que haber expresión. la expresión no verbal y también la expresión verbal. Eso tiene que notarse. Por eso le digo, si vamos a hacer una entrevista, que la entrevista que se vea en el desenvolvimiento de ustedes, que salga ustedes parte, no sé, como si, lógicamente, si voy a hacer una entrevista a través de un Zoom o un Meet, voy a estar sentado, ¿no? Pero tengo que mover mis manos, ¿no? Mi gesto, mi postura ahí. Y si voy a hacer una toma, pues un familiar con una cámara, lógicamente ya buscaré un sitio adecuado, oportuno, tal vez mi sala, eh, un estudio, no, no sé, un ambiente por lo menos para que ustedes estén tranquilos, ¿no? Y alejarse un poco tal vez del sonido que se pueda filtrar. Y eso se lo van luego lo van a grabar. Entonces, decimos, si tengo un familiar o un profesional que yo conozco por su entrevista, lo puedo realizar. Desconozco a una persona que de sistemas y quiero hacer mi trabajo, entonces busco lo que es un familiar en casa y le hago las preguntas. ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo, profesor. Entonces, ya no habría dificultades para hacer mi entrevista. O sea, ya sí voy a hacer mi entrevista, sí o sí. Está bien, profesor. Entonces sería para la otra semana. Sí, otra semana. Otra semana. Va a poner plazo, ¿cierto? Sí, voy a colocar en claro. Ah, Voy a colocar ahí la actividad. Profesor, pero todavía no se puede subir. No, todavía voy a crearlo. Ya, listo. Ya voy a crearlo. Profesor, si tengo un amigo que ha estudiado informática y ya lo ha acabado, ¿ahí le puedo entrevistar? Sí, Dana, también puedes hacerlo. También lo puedes hacer. ¿Ya? También lo pueden hacer. Bueno, entonces, vamos a estar también en comunicación, sí. Vamos a estar en comunicación. Y aquí ya nos encontramos directamente, pues a través de estas cámaras, de la clase virtual, pues en la otra semana nos encontramos. Bueno, no sé si había algunas preguntas más. No, profesor, todo claro. Muy bien, Ruth. Bueno, jóvenes, entonces, un gusto llegar a conocerlo de forma virtual. Bueno, todavía algunas imágenes tengo ahí en la plataforma. Y a su vez, pedirle pues siempre la responsabilidad de estar en clase, la puntualidad y sobre todo que no nos confiemos en subir los trabajos a última hora, ¿sí? A última hora. Bueno, muchachos, entonces yo me despido de ustedes. Fuerte abrazo para ustedes, lógicamente. Saludos para sus padres. Será pues hasta la siguiente semana. Cuídense. Hasta luego. Cuídense, profesor. Ya. Hasta luego, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Hasta luego. Hasta luego, joven. Profe,